Buenas tardes, el día de hoy realizaremos una entrevista junto con Byron Lema, Pamela Cuello, Belén Mera, Micaela Costa y quienes habla, Tamara Cartagena. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Psicología Clínica de la Universidad Nacional de Chimborazo. Tenemos el privilegio de que nos acompañe la psicóloga clínica Pilar Cuello, que se desempeña como psicóloga clínica en el Hospital General de Guaranda, quien nos brindará información sobre los trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos. Bueno, le agradecemos por la apertura en esta entrevista que tiene fines netamente académicos. Bueno, para empezar, ¿nos podría comentar acerca de los trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes y somatomorfas, por favor? Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto poder colaborar. En cierta forma son temas muy interesantes que dentro de la preparación que ustedes van teniendo es una forma de poder generar o tener una visión acerca de qué trastornos nosotros podemos tener, el trabajo en sí con pacientes, porque una cosa es saber y otra cosa muy distinta es la atención en sí, el poder diferenciar. Entonces, dentro de este tema vamos a hablar acerca de lo que es realmente la palabra neurótico. En sí, a veces todo el mundo dice, bueno, somos neuróticos, pero lo tomamos como algo normal. Pero dentro ya de la parte psicológica vemos que en cierta forma es un estado emocional negativo que en ocasiones se da durante periodos ante situaciones estresantes que en sí pueden generar también cuadros de ansiedad, cuadros de depresión, la somatización misma. En sí, la persona busca una forma de conllevar una vida o tratar de llevar una vida saludable ante alguna situación de estrés. La afección básicamente es de base, sin base orgánica, a veces aparece ante alguna situación estresante y en ocasiones puede conllevar a tener dificultades dentro del desarrollo tanto familiar, social, laboral en sí. Otra cosa que tenía en tener en cuenta son los conflictos que la persona trata de ejercer sobre sus propios deseos. O sea, en ocasiones la persona no sabe qué realmente quiere, qué es lo que realmente piensa ante alguna situación y eso a la larga genera cuadros de ansiedad o alguna situación dentro de los síntomas que les había referido. Igualmente dentro de ello hay muchos síntomas que se pueden generar dentro de ello. Normalmente puede generar un tipo de reacción a un estrés agudo. El estrés agudo es la secuencia de ciertos síntomas que se van reflejando y que se van relacionando dentro de los cuadros de ansiedad. Normalmente genera sensación de dolor de cabeza, mareos, náusea, malestar, en ocasiones dificultad para comer, dificultad para dormir. En sí, la persona trata de mantener o de controlar dentro de su estado emocional. Otro tipo se puede generar el estrés postraumático también, que en ocasiones se dan. Eso igual se ve dentro de la parte ya médica, en accidentes de tránsito normalmente, generan procesos de desadaptaciones negativas. El mismo trauma que presenta el paciente hace que genere también síntomas de ansiedad. Los trastornos adaptativos también, o sea, son un sinnúmero de reacciones que nuestra mente busca la forma de controlar o generar estabilidad ante ese proceso. Igualmente, dentro de ello también los trastornos de somatización, en cierta forma tengamos que la somatización es una sensación normal que a veces nuestro cuerpo reacciona ante situaciones de angustia, en ocasiones puede generar también sentimientos de culpa, de ira, de inferioridad, conductas compulsivas en algunos casos. Dentro de eso hay en sí, ¿cómo les diría? Algunas detonantes que se pueden conllevar y el que más me voy a focalizar dentro de estos trastornos es el trastorno de ansiedad debido a una enfermedad, la que ustedes me referían. Pero igual, de ello hay ciertos trastornos que se van generando también, como es un trastorno de ansiedad generalizado, una agorafobia, trastornos de pánico, el mutismo selectivo que normalmente encontramos en niños cuando sufren maltrato físico extremo, violación. Se puede generar también trastornos de ansiedad por separación, al menos ahorita por la situación de la pandemia también hemos pasado
muchas situaciones estresantes, y dentro de eso hay el hecho de que algunas parejas tuvieron el hecho de separación porque ya no pudieron convivir de una forma tranquila, de una forma adecuada, y eso a la larga va generando problemas dentro de la adaptación, digamos, de la persona. Dentro de ello, bueno, la focalización en sí, como les decía, voy a hacer en relación a un trastorno de ansiedad debido a una enfermedad, que eso igual se da dentro de hospitales. Pongamos un ejemplo, a veces hay pacientes que dentro de un diagnóstico a nivel médico lo conllevan a diagnosticar un cáncer de tiroides. Entonces, el hecho mismo de escuchar cáncer, las personas en ocasiones comienzan a generar malestar, inseguridad, a veces conllevan a pensar de que a través de eso la persona va a morir, le va a pasar algo. Y el desconocimiento y por ende también en la parte médica, en ocasiones los médicos no les dan una respuesta positiva o una respuesta en relación a qué es ese tipo de enfermedad. Entonces, la persona cuando conlleva eso, hace o es su mente comienza a generar ideas, pensamientos, y en ocasiones pueden generar a que ellos se van a morir, que ya no van a poder generar o no van a continuar. Entonces, dentro de esos síntomas que se pueden presentar en ellos, puede ser el hecho, la pérdida o el aumento del apetito, puede generar hiperhidrosis, la sudoración de las manos, diaforesis, la sudoración del cuerpo, dolor de cabeza, malestar, sentimientos de culpa, puede generar taquicardia, puede generar disnea, puede generar un cansancio extremo. Son síntomas que se van somatizando ante esa situación. Entonces, es muy importante identificar la enfermedad, nosotros conocer también acerca de las distintas enfermedades que se puedan generar para poder ayudarles, y dentro de esas ideas erróneas que ellos mantienen se pueda conllevar a estabilizarle y tengan más en cuenta de que a veces no necesariamente es por la enfermedad que ellos la tienen, sino es en relación a la parte psicológica. Otro ejemplo que les puedo manejar dentro de casos que se manejan es la diabetes. Entonces, a veces la diabetes también piensan que es una enfermedad que se van a morir, que no van a continuar, que su vida va a cambiar. En ocasiones estamos adaptados al hecho del azúcar. Entonces, el no tener azúcar, ellos comienzan también a generar cuadros de ansiedad o miedo ante esa enfermedad. Otro tipo de enfermedad que se puede conllevar también son los pacientes con insuficiencia renal crónica, los que ya dependen de una diálisis. Entonces ellos en ocasiones piensan que con esa enfermedad ya no van a vivir, ya no van a continuar, que el estar sometidos o encadenados, como saben decir, a una máquina les va a conllevar a perder su vida. Entonces, en ocasiones de esas ideas erróneas hay que ir trabajando bajo un proceso terapéutico. Dentro de los procesos terapéuticos se puede manejar un tipo de terapia cognitivo-conductual, puede conllevar un tipo de terapia a nivel psicoanalítico, puede conllevar un tipo de terapia racional emotiva, o sea, es de acuerdo a la condición del paciente. Inclusive en pacientes con cuadros que se están realizando las diálisis con insuficiencia renal, se trabaja dentro de un proceso también terapéutico a través de terapias familiares, porque la familia también es un eje importante para poder sobrellevar las distintas enfermedades. Cuando eso se resuelve, los síntomas disminuyen, la persona se adapta y eso genera en cierta forma estabilidad. Entonces, como les decía, son temas muy importantes, son muchos casos que se puede ir conllevando de una forma aleatoria. El hecho es que, como vuelvo a insistir, que ustedes vayan conociendo, vayan identificando dentro ya de la parte, dentro de ya de cuando ustedes vayan a realizar las distintas prácticas, ustedes van a poder tener más en cuenta los pacientes, al menos dentro de hospitales se maneja bastante este tipo de ansiedad debido a las enfermedades que se van generando. No sé si hasta ahora ustedes tienen alguna pregunta, algo. Sí, doctora, buenas tardes. Buenas Eh, tardes. Más o menos, este trastorno, ¿en qué tiempo se lo puede diagnosticar en una persona? A ver, el tiempo se maneja máximo entre 30 días, un mes en sí. ¿Por qué? Porque necesitamos de que el paciente vaya como que adaptándose en primera instancia dentro de su enfermedad.
Entonces, ya cuando el paciente comienza a generar miedos, malestar, es recurrente, sus ideas en ocasiones son de forma negativa, nefastas, entonces ahí ya se va conllevando a poder trabajar ya dentro de la parte psicológica. Entonces, más o menos es un mes en donde que nosotros tendríamos seguimiento con este tipo de personas cuando comienza la enfermedad. Entonces, nosotros trabajamos a través de un equipo multidisciplinario, entonces a través de médicos generales, pongo en el área de diálisis, se trabaja con la nefróloga. Entonces, cuando ya se identifica el paciente que tiene problemas, pongo de la insuficiencia renal y que necesita diálisis, nosotros ya comenzamos un proceso para que con eso el paciente se adapte, pueda conllevar a aceptar el hecho de su diálisis y no hay ningún problema. Pero hay pacientes que en ocasiones no tuvieron esa primera instancia de poder trabajar, entonces ya llegan a nosotros después de un mes, después de 2 meses, después de un año inclusive, y ya en sí los síntomas se somatizaron más y comenzamos a trabajar. Ujú. Doc, buenas tardes. Otra pregunta. Usted como profesional de la salud, ¿cómo podría prevenir para que en sí aparezcan los trastornos, este tipo de trastornos, y también para que no lleguen a somatizarse tanto para que se complique en el paciente? Ya, primero, como yo les decía, nosotros trabajamos a través de un equipo multidisciplinario. Es muy importante el que inclusive los compañeros mismos vayan trabajando de la importancia de acerca de las enfermedades que se van diagnosticando, sobre todo de las enfermedades crónicas, de las enfermedades en cierta forma que generan que un tratamiento largo. Pacientes con hipertensión también son pacientes que a veces piensan que al tener hipertensión ya les va a dar un infarto, que se va a poner mal. Entonces, el objetivo principal en esto es que los compañeros que trabajan dentro de la parte médica puedan conllevar a que si dentro de esa enfermedad el paciente no acepta, se le es muy difícil, enseguida nos conlleve a poder atenderlo en primera instancia. Entonces, cuando se detecta a tiempo, cuando los compañeros nos comunican, entonces eso ayuda bastante a generar estabilidad, porque recordemos que los trastornos de somatización es eso, son síntomas físicos que se van presentando, e inclusive hay pacientes que llegan por un dolor de cabeza y por constantes, por mareos, por náusea, y al realizarle los exámenes a nivel médico no encuentran nada. Entonces, ya cuando la persona comienza desde ese entorno a saber que a pesar de que me duelen en los dentro de exámenes y todo, no tengo nada, entonces directamente ya nos envían dentro de la parte psicológica y se trabaja. Hay pacientes que inclusive se vuelven negativos ante las enfermedades y no aceptan los tratamientos. Entonces, como digo, la base para poderse diagnosticar es a través de la parte médica y nosotros también ya después dentro de enfermedades, pongo un ejemplo, a veces a mí me solicitan interconsultas en emergencia por unas cefaleas constantes. Entonces, pero ya nosotros vemos, descartamos la parte médica y cuando ya descartamos la parte médica, se sabe que es ya la parte psicológica. Entonces, como digo, es más el trabajo multidisciplinario porque no un paciente no va a ir con un cuapongo por una diabetes, no va a solicitar una interconsulta para psicología. Es ilógico. Entonces, es directo y se trabaja a través de los compañeros dentro de la parte médica. ¿Alguna Doctora, otra pregunta? otra pregunta. ¿Cuáles son los test más utilizados o que mejor abarcan este trastorno para poderlo diagnosticar? Bueno, los test primeros hay que identificarles también. Bueno, si es de ansiedad, obviamente el SUNA, que son el que ustedes se manejan, se puede manejar también en algunos casos cuando tienen un trastorno mixto de ansiedad, depresión, se maneja también la escala de B, puede manejar el tipo, hay un test que es de reacción a estrés agudo, que no me acuerdo ahorita, puede conllevar el hecho de, a ver, se me fueron. Pero bueno, hay algunos test que se identifican relacionados a ellos, más desde el de ansiedad, de depresión, el de estrés que se genera en la parte laboral también. Entonces, todo eso se va
haciendo, como digo, se va valorando, pero los test nos dan una idea, pero más que eso es el hecho de la observación clínica que nosotros tenemos, porque el test no nos va a afirmar 100%, nos va a dar pautas, sí, para medir el nivel y todo, pero la valoración dentro de la observación clínica de los síntomas presentes es lo que a nosotros nos va a generar una seguridad total a través de la atención que tenemos y del trastorno que se pueda presentar dentro de ese paciente. Doctora, otra pregunta. ¿Existe alguna etiología o se conoce la etiología específica para que se dé ese trastorno? Las etiologías son diversas. Tengamos en cuenta que esto es un conflicto ante un proceso de inadaptación, digamos, un proceso de aceptación de alguna enfermedad. Entonces, puede ser eso, puede ser familiar, puede ser social, porque inclusive el hecho de pacientes, póngase con SIDA, ¿sí? Con VIH, en ocasiones lo social le comienzan a limitar bastante, le comienzan a rechazar. Entonces, esas personas pueden generar un cuadro de ansiedad, un cuadro de depresión, un trastorno de estrés grave, digamos, porque se me vino a la mente, les comento, había un caso de un paciente que trabaja en una institución pública. Nadie sabía acerca de su enfermedad, le trabajaron dentro de la parte psicológica, dentro de la parte médica, pero ¿qué pasó con con este paciente que en ocasiones por ahí habían llevado un certificado médico en donde que le daban el código de VIH? Entonces, por ahí los compañeros buscaron en internet y vieron que se trataba de que tenía VIH, entonces comenzaron a aislarle, comenzaron a generarle malestar, comenzaron a retirarle, a veces ellos compartían un lugar, digamos, para un café y comenzaron a aislarle, comenzaron a cerrarle, comenzaron a cambiarle de lugar de trabajo. Entonces, dentro de ello, como digo, son múltiples situaciones que se van generando. Él pudo sobrellevar la enfermedad, pero la parte social fue la que le conllevó a generar ese cuadro de ansiedad por el mismo, como digo, malestar que le generaba las presiones, el maltrato, todo conllevó a que este paciente comience a somatizar por la situación social. Entonces, una etiología exacta no vamos a tener. El hecho es poder identificar qué es lo que realmente al paciente le preocupa, le genera malestar, si es en relación a la enfermedad, nosotros irles abordando qué es la enfermedad, cuál es el proceso, cómo es, los síntomas que va presentando. Entonces, eso ayuda bastante a que el paciente se adapte, pueda conllevar su enfermedad, continúe con su proceso tanto médico como psicológico y que en cierta forma podamos estabilizar y pueda continuar sin ningún problema. Doctora, nos hablaba al principio de que a este tipo de trastornos se le da un tipo de terapia, me parece que mencionó cognitivo o conductual. ¿Cómo serían o cómo es el proceso de esas terapias para llegar a un alivio de este trastorno? Bueno, dentro de eso hay actividades que se trabajan. Primero es el que al nosotros conllevar a saber acerca de su enfermedad, qué es el tratamiento que continúa, desde ahí nosotros ya partimos y le damos tranquilidad, porque mientras más conoce la gente, sabe lo que es realmente ese proceso, hace que ya los síntomas en sí disminuyan y se vaya, como les digo, adaptando a eso. Pongo un ejemplo, el hecho de un paciente con un tipo de cáncer que necesite quimioterapia. Entonces nosotros ya le decimos, a ver, le van a tener que, primero, le van a realizar exámenes, va a ver el tipo de cáncer, el nivel que está, porque son niveles también. Entonces vamos a ver si es de la etapa 1, si es de la etapa 2, que en este caso va a ser favorable para mejorar o superar su cáncer, pero si en la tercera, la cuarta o quinta etapa son enfermedades que ya en sí ya no hay solución, igual vamos a conllevar a tener la quimioterapia. Entonces, la persona ya cuando sabe específicamente lo que es su enfermedad, el proceso en sí disminuye totalmente y hace que se vaya generando estabilidad y tranquilidad. ¿Por qué? Porque ya sabe. Otra forma que dentro de mi trabajo son las técnicas de bloqueo de pensamientos negativos. O sea, las técnicas es una forma de ir
ayudándole a la persona a que controle esas ideas negativas, realizando actividades, pongo un ejemplo, condicionando pensamiento negativo, evitarlo, haciendo lo que le gusta. Por un ejemplo, si le gusta el hecho de leer, entonces en vez de cuando ven esos pensamientos negativos, se ponga a leer como le gusta, se concentran y obviamente la mente ya no genera esa situación de tensión, ya hace que continúe de una forma tranquila. Podemos manejar lo que es la actividad física. Dentro de ello también ayuda al que el paciente active neurotransmisores, que son los que van controlando nuestra esfera emocional y generamos estabilidad. Hay un tipo el hecho de el otro tipo de terapia que se genera o se maneja es el hecho de resolución de problemas, o sea, irle ayudando para que ante esa situación de enfermedad, ¿cuáles son las posibles resoluciones que se puede presentar para que se resuelva ese problema? Entonces nosotros le vamos indicando paulatinamente de acuerdo a como ustedes se vayan también formando, porque como digo, a veces uno puede conllevar a manejar un tipo de terapia cognitivo-conductual. El psicoanálisis también es bastante manejable en algunos casos dentro de cuadros de ansiedad. Como yo les decía, terapia familiar, o sea, cada uno de nosotros vamos a ir focalizando a dónde más me gusta a mí, digamos. En mi caso, yo más manejo tipo de terapia cognitiva conductual y terapia familiar. Ok, bueno, eso ha sido toda la entrevista. Le agradecemos nuevamente por su tiempo y predisposición y esperamos que en otra ocasión podamos contar con su experiencia. Saludos y que tenga una buena tarde.